Con reverencia a la palabra del Señor, y vamos a buscar la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Y vamos a estar considerando del versículo 6 al versículo 9. Ezequiel capítulo 47, del versículo 6 al versículo 9. Cuando todos los tengan, digan un gran amén. Amén. ¿Quién no lo tiene todavía? Todos lo tenemos. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, vamos a leer este todo junto, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán y vivirá todo lo que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de los corazones, Señor, en esta tarde. Yo te pido, Padre, que tú ministres a cada corazón de la misma manera que ministraste el mío, Señor, mientras preparaba, Señor, esta reflexión. Yo te pido, Señor amado, que sirva esta palabra para educar, para exhortar, Señor, y para redarguir. Padre, dispón cada corazón a recibirla, Señor, y que sea el bálsamo que necesitan, Señor, para que le dé nuevas fuerzas para continuar hacia adelante. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta tarde vamos a estar hablando bajo el tema: ¿hasta dónde vas a entrar? ¿Hasta dónde vas a entrar? Y vamos a hablar un poquito sobre quién era Ezequiel. A lo mejor no es un libro que se habla mucho de él, pero un libro de contenido profético muy profundo. Amén. Y esta visión que vamos a ver en esta tarde es una... no he escuchado muchos mensajes sobre ella, pero nos insta a profundizar. Ezequiel era un joven sacerdote que había sido llevado en la primera deportación hacia Babilonia, cuando Jehová había entregado a Judá en manos de los babilonios para ser llevados cautivos. Y entre los que se llevaron a Ezequiel como se llevaron a Daniel. Daniel era uno de los príncipes, Ezequiel era uno de los sacerdotes jóvenes de aquella época. Y a este joven sacerdote Dios escogió para mostrar palabra para el pueblo en medio de esa cautiverio en que llevaba. Porque a veces nuestras acciones nos llevan a estar cautivos. A veces el Señor nos ha hablado y nosotros persistimos en nuestras mismas acciones, o decidimos coger los mismos caminos que nos llevan a un final que no es el que Dios quería para nosotros. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios le había advertido a través de tantos profetas durante muchos años, después del cautiverio de las otras 10 tribus. Dios le había advertido que si ellos no cambiaban su manera de ser, ellos también iban a ser llevados cautivos. Y habían pasado 100 años, aproximadamente 100 años desde el primer cautiverio, cuando los sirios se llevaron cautivos a 10 de las tribus. Y Jehová sigue dando palabra al pueblo de Israel que quedaba, que era la tribu de Judá. Mas sin embargo, ellos persistieron en
misma idolatría y andar en los mismos caminos y en hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Entonces llegó el tiempo en que la palabra de Jehová se cumplió. Porque cuando Dios da una palabra, Él la va a cumplir. Así que la palabra que Dios haya dado a tu vida, no dudes que Él la va a cumplir. Y para el pueblo de Israel, en el año 587 antes de Cristo, se cumplió aquella palabra de juicio que Dios había dado hacia la tribu de Judá y fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero siempre en medio del cautiverio, en medio de las peores situaciones que ha tenido el pueblo de Dios, Dios siempre ha levantado un remanente y siempre ha dado una palabra. Y en esta ocasión, en este lugar a que había levantado, fue el joven sacerdote Ezequiel, para mostrarle que era el propósito que Dios seguía teniendo con el pueblo de Israel, aunque Israel estaba en cautiverio. A veces tal vez tú estás pasando por una situación y tú piensas ya, la mano de Dios se ha alejado de mí, no hay manera de cambiar esta situación, yo me la busqué y por lo tanto tengo que pagar las consecuencias de mis acciones. Sí, es verdad, pagamos las consecuencias de nuestras acciones, pero nosotros le servimos a un Dios tan misericordioso, que en medio de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones, siempre que venimos con un corazón arrepentido, Él está dispuesto a perdonarnos. Y Él está dispuesto a seguir tratando con nosotros. Y el pueblo de Israel, por supuesto, no era la excepción. Este pueblo Dios lo había escogido y lo amaba de la misma manera que te escogió a ti. Y te ama. Aunque tú estés donde estés, Él te sigue amando y sigue dando una palabra para ti. Porque tú no estás aquí por casualidad. Tal vez tú piensas que estás aquí, tal vez algunos por complacer a sus padres, tal vez algunos por complacer a sus esposos, tal vez algunos por complacer a sus esposas, tal vez algunos porque es lo mejor que puedo hacer un domingo y dedicar unas cuantas horas y ponerme en orden con Papá Dios, aunque después mi semana sea igual que era antes del domingo. Pero sin embargo la mano de Dios siempre sigue estando ahí para levantarte y para restaurarte. Y en medio de este cautiverio había un Ezequiel al quien Dios le estaba dando palabra de que cuando el cautiverio terminara, que cuando la consecuencia de las acciones terminara, que después del quebrantamiento iba a haber sanidad para ese pueblo. Dios levantó a Ezequiel con el propósito de que el pueblo no perdiera la esperanza en medio de ese cautiverio y que mejoraran en medio de esa situación sus actitudes en cuanto a Dios. A veces Dios permite la prueba a nuestra vida para movernos el piso, para que veamos y reconozcamos que allá arriba hay un Dios. Y que todo lo que tú tienes, y que en el lugar donde tú estás, es porque Dios te ha dejado vivir a pesar de que tal vez tú no has tomado las decisiones más correctas. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y esta visión que tuvo el profeta, que es la que vamos a estar hablando en esta tarde. El profeta está viendo una corriente de agua que está saliendo. Una corriente de agua que está saliendo por debajo del altar, al sur del altar. Una pequeña corriente de agua que está saliendo. Y el profeta Ezequiel ve a un varón. Y este varón, en esta profecía, no es otro que el mismo Dios. Y es desde el capítulo 40 de Ezequiel hasta el capítulo 47 de Ezequiel. Vemos a este varón midiendo el templo, midiendo los atrios, midiendo los adoradores. Y en esta ocasión está midiendo las aguas. El significado de las aguas es el Espíritu Santo. El significado de las aguas conlleva avivamiento. Porque donde está el Espíritu de Dios hay avivamiento.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esta profecía tiene diferentes interpretaciones. Esta profecía en el término material representa, es parte de la restauración del pueblo de Israel. Amén. El pueblo de Israel va a entrar en un mover muy pronto, porque Cristo viene ya. El pueblo de Israel va a ser restaurado como Él lo ha prometido, ¿ok? Pero la iglesia se tiene que ir de aquí. La iglesia se tiene que ir. Y el pueblo de Israel va a entrar en un mover profético, donde otra vez el altar del sacrificio, el altar de la alabanza va a ser restaurado. Y entonces las aguas van a comenzar a fluir. Pero en términos espirituales es el que quiero traer en esta tarde. Esas aguas comenzaron a fluir desde el día del Pentecostés, en aquel aposento alto. Comenzó un fluir del Espíritu. Comenzó un nuevo mover. Comenzó una nueva oportunidad. Y mientras este varón, que dice que su aspecto era como el bronce, medía las aguas, invitaba al profeta a moverse con él, mientras él iba midiendo las aguas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3 y 4 de este mismo capítulo que leímos, que él comenzó a medir las aguas. Y los primeros 1000 codos, el agua le llegaba al profeta hasta los tobillos. El agua llegaba hasta los tobillos. Y esta medida la vamos a ver en el versículo 3, 4 y 5 del capítulo 47. O sea, este hombre de aspecto de bronce, este varón, como dice la palabra, estaba invitando al profeta a profundizar con él mientras él medía estas aguas. Y recordemos que las aguas son símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el profeta entra primero a los primeros 1000 codos, el agua llega hasta los tobillos. En esta tarde yo te quiero preguntar a ti, ¿hasta dónde tú vas a entrar con el varón que tiene aspecto de bronce? ¿Hasta dónde vamos a profundizar? ¿Y a dónde estamos en este momento? Cuando se llega hasta los tobillos, si lo vamos a poner en términos de madurez espiritual o de búsqueda del Señor, ahí todavía estamos en la superficie. Estamos en la superficie. Todavía cuando el agua está en los tobillos, tú puedes levantar los pies. Puedes echar para adelante o puedes echar para atrás. ¿Por qué? Porque no tienes profundidad. Cuando tú no tienes profundidad, tú no puedes ver el mover del Espíritu en tu vida. Si tú prefieres quedarte en los primeros 1000 codos, solamente la bendición está llegando a tus tobillos. Esos son los que no quieren ningún tipo de compromiso. Esos son los que vienen en ocasiones. Esos son los que se siente lindo el ambiente del culto, pero yo no pertenezco ahí. Tu agua está solamente en tus tobillos. Pero tú sabes qué, el varón de aspecto de bronce quiere invitarte a que entres 1000 codos más adentro. Y cuando el profeta entró 1000 codos más adentro, el agua llegaba hasta las rodillas. Ya cuando tú tienes el agua del Espíritu hasta las rodillas, estamos hablando que ya tú empiezas a sentir lo que es esto, a sentir lo que es presencia, a disfrutar de algunas cosas. Aprendes que si levantas tus ojos al cielo y si das adoración, comienzan a resolverse ciertas cosas. Pero todavía, cuando el agua la tienes a las rodillas, todavía tú estás en control de tus acciones. Todavía con el agua a las rodillas, tú puedes echar para adelante o puedes echar para atrás. Y el varón con aspecto de bronce le dice al profeta, ven, 1000 codos. Vamos a entrar 1000 codos más.
¿Hasta dónde tú quieres entrar? El Señor está buscando gentes como el profeta Ezequiel, que quiera entrar mientras Él mide el agua, que quiera entrar a los tobillos. Está superficial, es cómodo, pero no estás recibiendo lo que Dios quiere para ti. En las rodillas todavía estás en demasiado control de tus acciones, y Dios está buscando gente que le entregue el control de su vida. Dios quiere gente que tenga los oídos abiertos y los ojos abiertos, diciendo: Señor, déjame escuchar what is next. ¿Qué es lo próximo que tú quieres para mí? Después de haber profundizado en los próximos 1000 codos, ¿hasta dónde le llegaba el agua? Hasta los hombros. Ya cuando el agua a ti llega a los hombros, aunque todavía estás de pie si estás tocando el piso, porque a veces nos da miedo perder la seguridad que tenemos debajo de los pies, y por eso no entramos a la profundidad que Dios desea para nosotros. Y tal vez tú dirás: pero pastora, ¿pero qué más? Si tengo el agua hasta los lomos, ¿qué más profundidad yo puedo alcanzar de ahí? Mira, estoy comprometido con la iglesia, yo soy fiel, yo vengo a todos los cultos, yo sostengo a la iglesia, yo busco presencia de Dios, pero todavía estás en tus pies, todavía estás manteniendo el control, todavía es importante sentir control en donde estás parado. ¿Cuántos cuando van aquí a la playa o a la piscina, cuando empiezan a profundizarse y ya no, y sienten que para poderse mantener a flote tienen que nadar? ¿A cuántos le da un poquito como que de miedo? Por allí en mi casa hay una piscina y yo llego hasta cuando el agua me llega hasta aquí, nada más. A veces he entrado en él. ¿Por qué? Porque cuando perdemos el control nos da miedo. Dios está buscando gente que, aunque sea con miedo, decida entrar. Y a ese otro nivel es que yo te quiero hablar en esta tarde. Que decida entrar con el Señor a esos próximos 1000 codos. Porque entonces cuando el profeta llegó hasta cuando el agua le llegaba a los hombros, entonces lo próximo que él se iba a mover, ya él no podía cruzar el río a nado, estando de pie, ya no podía caminar y moverse en sus pies para entrar a donde se le estaba pidiendo. ¿Hasta dónde tú vas a entrar? ¿Tienes tanto miedo que no te atreves a nadar? Hay gente que nunca ha aprendido a nadar porque le da miedo a las profundidades. Y yo estoy hablando en un término espiritual, no tiene nada de malo que tú no sepas nadar acá. Y yo sé nadar hasta donde yo puedo tocar en los pies, que si me esto pues puedo tocar, está todo bien ahí. Y a veces nosotros en términos espirituales nos quedamos solamente hasta los hombros. Aquí hay mucha gente que está profundizado hasta los hombros, pero todavía dependen de sus pies para poder moverse. Todavía son ellos los que resuelven sus propias situaciones. Todavía dependen de su propia opinión para hacer muchas cosas. Todavía mantienen el control y no dejan al Espíritu Santo que se mueva en sus vidas en la manera en que Dios quiere. ¿Por qué? Porque ellos piensan que es suficiente estar hasta los hombros. Pero yo te digo en esta tarde que en el nivel que tú estás hoy, Dios quiere un nivel más. ¿Tú sabes por qué? Porque hay más. Dios quiere que tú llegues hasta el
nivel donde ya tus pies no son tu seguridad, donde no es tu voluntad, tu seguridad, donde no es tu intelecto ni tu conocimiento, tu seguridad, donde no son las finanzas ni tu trabajo ni tu fuerza, tu seguridad. Dios quiere que tú entres al nivel donde es Él, donde hay que nadar, donde no puedes tocar abajo. A ese nivel es que Dios quiere que tú entres. A veces hemos estado por años dentro de la iglesia y nos hemos mantenido en el nivel de hasta los hombros. Pero no es hasta que comienzas a nadar que tú te profundizas en ese río. Solamente cuando tú comienzas a nadar es que tú vas a ver que en ese río del Espíritu Santo, en ese mover del Espíritu Santo, donde no es tu fuerza, es la corriente que te lleva. Ahí es que está la vida. Ahí es que hay sanidad. Ahí es que hay crecimiento. En esa parte del río en donde tú miras a los lados y los árboles, como dice el capítulo 1 de los Salmos, y los árboles florecen y dan su fruto y su hoja no cae y todo lo que hacen prospera. ¿Por qué? Porque están junto a esa corriente de agua. Entonces en esta tarde el Señor te está invitando a profundizar, porque hay más. Es algo más que tener tal vez un puesto de servidor aquí en la iglesia. Hay más. Es algo más que venir cada semana aquí 2 veces, 3 veces, 4, 5. Hay más. ¿Y cómo tú sabes que no estás nadando? Tú sabes que no estás nadando cuando tú todavía dependes de tu propia opinión. Ahí tú sabes que no estás nadando. Y es entonces cuando el Señor quiere que tú entres a las aguas. En esta tarde yo te estoy invitando a que tú te mires un momento adentro, un momento. Mírate un momento por dentro. Y mírate en dónde están las aguas. Hasta dónde el Señor está trabajando dentro de ti. ¿Hasta dónde? ¿Estamos en los tobillos? ¿Estamos en las rodillas? ¿Estamos en los lomos? ¿O estamos nadando? Dios quiere que profundicemos. Después que el profeta tuvo la visión, Jehová lo sacó y lo llevó por la ribera del río para que él mirara qué era lo que había en la profundidad. Porque el profeta, como leímos en la palabra, el profeta, Dios le pregunta: ¿tú has visto? ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste lo que significa esta visión? ¿Tú entendiste qué es lo que yo quiero de ti? ¿Tú entendiste qué es lo que yo quiero del pueblo de Israel? ¿Tú entendiste que no es hasta los tobillos, que no es hasta las rodillas, que no es hasta los lomos, que es nadando? Porque solamente cuando tú entras en la parte que no se puede caminar, es ahí donde tú ves la gloria de Dios. En las rodillas, en el hombro, solamente tú sientes su presencia. Y solamente la sientes por momentos. Pero el Espíritu Santo que mora en ti quiere que tú vivas a una vida a nado, nadando, dependiendo de Él, dependiendo de su presencia, dependiendo de su gloria, entendiendo que Él es tu proveedor, entendiendo que cada palabra y cada promesa que hay en este libro es tuya. Porque cuando tú y yo olvidamos que esas promesas son de nosotros, retrocedemos cuando estamos nadando hasta que encontramos el piso y nos podemos parar. ¿Para qué? Para poder accionar en nuestra propia voluntad. Y cuando tú haces las cosas en tu voluntad, tú fracasas. Tú no creces. No hay vida. No hay abundancia.
¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu voluntad. Porque decidiste, no, pero yo no he bajado mi compromiso con el Señor. Pero estás caminando en tu voluntad. Cuando tú caminas en tu voluntad, tú decides cuándo y dónde tú sirves. Cuando tú estás en tu voluntad, tú haces lo que a ti te da la gana. Cuando tú estás en tu voluntad, agarra 2 o 3 versos bíblicos para justificar tu mal comportamiento delante de Dios. No, pero que la Biblia dice que Jehová conoce mi corazón. Eso es verdad. Así que deberías de tener mucho cuidado, porque Él conoce tu corazón. Tú estás hasta los lomos, aunque sea, y esto estoy hablando específicamente a los servidores que Dios ha levantado en esta casa y en toda la iglesia de Jesucristo. A los servidores. Yo estaba analizando el otro día y estaba analizando y el Señor me ministraba que a veces la palabra líderes nos hace daño. A veces la palabra líder te hace daño. Y cuando la palabra líder te hace daño es porque estás bajando de los hombros tal vez hasta las rodillas o hasta los tobillos. Porque aunque la palabra líder no aparece en ningún sitio de la Biblia, es una palabra que nosotros le pusimos linda a la gente. Cuando tú eres un servidor, porque eso es lo que tú eres, los pastores somos los sirvientes más grandes. Nosotros estamos aquí para servirles a todos ustedes, para orar por ustedes, para interceder por ustedes, para llorar por ustedes, reírnos con sus alegrías, llorar con sus tristezas, ayudarlos en lo que podamos. Los diferentes servidores que Dios ha levantado en esta casa están para servir al pueblo, no para subyugarlo. Y a veces la palabra líderes nos hace daño. Así que de ahora en adelante, en esta iglesia no hay líderes, en esta iglesia hay sirvientes, hay servidores, porque los servidores son los que nadan, los servidores son los que ven más allá, los servidores son los que ven la visión de Dios para su pueblo, los servidores son los que ven por encima del físico, por encima de la condición social, por encima de la humildad, por encima de la pobreza y de la riqueza. Los servidores no son murmuradores. Porque los mismos no heredarán el reino de los cielos. Así que si tú estás murmurando, y si tú no entiendes lo que es murmurar es si tú estás hablando de tu hermano, si tú estás menospreciando a tu hermano, tú tienes el agua a los tobillos, y con el agua a los tobillos lo único que se ve es la superficie. Con el agua a los tobillos lo único que tú ves es la falta de tu hermano. Lo único que tú ves es lo que todavía Dios no ha hecho en tu hermano. Aún cuando tienes el agua en las rodillas, todavía estás dando golpes de pecho y